Estamos con Miriam Bregman. ¿Qué tal? Gracias por visitarnos hoy. ¿Qué tal? Y estamos hablando con diferentes dirigentes en un año clave, un año electoral, desde luego, pero tratando de salir de la interna oficialista y de la oposición en gran parte y de la mezquindad política que tienen algunos dirigentes para tratar de dar un poco, buscar las respuestas para la gente, que esto es lo que está sufriendo día a día, porque más allá de la grieta y de las posturas ideológicas, es cómo hacemos frente a esto, que es imparable, porque ya se está hablando de que marzo va a ser peor que febrero la inflación, se habla de alrededor del 7%. Sí, bueno, además estuve recorriendo el país con mi compañero, con Nicolás del Caño, los últimos días, y si te asustan los precios que ves en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, no te cuento en el interior, ¿no? En Neuquén, el kilo de asado, 3.500 pesos. 3.500. Si es con hueso, 3.500, sin hueso podés llegar a conseguirlo a 3.000. Estás hablando de precios de ese tipo en todo el interior del país, lo cual, lo que nosotros vemos acá, está bien, el AMBA tiene... Todo es más caro en el interior, porque el transporte público también. El transporte siempre lo decimos. también. El boleto es el doble o el triple. Exactamente. Bueno, el tema del boleto, por ejemplo, en Córdoba, es un tema muy sentido. Todo el mundo te habla de eso, entonces también te quería agregar esa mirada, ¿no? Claro. La mirada de lo que significa la inflación en el interior del país, donde los salarios además son sumamente bajos y donde tenés provincias enteras. Estuvimos hace poco, por ejemplo, en Tucumán, Jujuy, sumidas en la precarización laboral. ¿Esto qué significa? Que vos estás hablando de salario mínimo, se aumenta el salario mínimo, ahí rigen otras normas, otras leyes de una precarización feroz. Hace unos días nos contaban eso precisamente, todos los trabajadores de la industria del limón, del citrus, unos salarios bajísimos, o trabaja toda la familia, eso también sigue existiendo en la Argentina. O varios trabajos, cada vez más precarios, pero varios, digamos, la mamá o el papá, hablando de una familia tipo, ya no alcanza con un trabajo. O sea, esta es la novedad también, ya que ya no es novedad. El trabajo no te saca de la pobreza, no te garantiza salir de la pobreza. Tenés que tener dos o un trabajo y sumarle changa. Ese es el nuevo fenómeno. Trabajadores incluso que tienen un salario en blanco, una enfermera, por ejemplo, trabaja en un hospital, pero con eso no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces sale del hospital y tiene que hacer 2, 3 laburos más para poder llegar a fin de mes. Ese es un fenómeno. Y recién pensaba, me lo preguntás en un día muy particular, ¿no? 24 de marzo... Sí, me parece importante poder hablar 47 años de golpe de Estado, pero no son lo que significa el 24 de marzo, lo que va a significar también las marchas que va a haber en el país. Sí, pero no son dos cosas separadas, ¿sabes? ¿Por qué no? Porque si vos ves la carta abierta de Rodolfo Walsh a un año de la dictadura, marzo del 77, o sea, muy prontamente, ella habla que las razones del golpe hay que buscarlas en los motivos económicos. Él dice la tortura, todo lo que ya había sufrido su familia, ella había perdido a su hija, pero dice los verdaderos motivos del golpe hay que buscarlos en las razones económicas del golpe, en la caída de los salarios, en las concesiones a las grandes multinacionales, y empieza a hablar de un tema que hoy es esto que están mostrando ustedes, que es la miseria planificada. Vos pensás que en el 74, año 74, la pobreza en la Argentina era del 4%. Nuestro país tenía 4% de pobreza, hoy el 40%. Sí, ahí empieza la estatización de la deuda, empieza toda la debacle económica, bueno, no solamente fue el horror de la tortura, de desapariciones. Estamos, Miriam, hacemos un puntito y seguimos dialogando. Pues. Yo me acuerdo que en la verdulería gastamos centavos. No gastábamos nada, era muy poco lo que uno gastaba. Lo más barato justamente era la fruta y verdura. Días, o para las 2 semanas. Ya vamos a volver con vos, Facu. Miriam, ¿cómo se puede explicar todo esto? Porque uno entiende el clima, las inundaciones, la sequía. La sequía es una de las más importantes. Todo lo entendemos, pero esto no está pasando de hace 15 días. No. Los huevos, la inflación, lamentablemente, es algo que venimos viviendo los argentinos hace décadas. ¿La única respuesta que tiene la izquierda frente a esto es no pagar al fondo? No es la única respuesta, porque una solución sola, nadie te puede decir que con una medida. Lo que pasa es que, por eso lo relacionaba con la dictadura militar, atar al país al Fondo Monetario, que fue centralmente uno de los objetivos de la dictadura, que se volvió a renovar a partir del gobierno de Mauricio Macri, haber hecho la ley de entidades financieras para que la Argentina sea el coto de casa de bancos y financieras y para fugarse el dinero. Todo eso repercute en esto que vos estás contando. No son dos cosas parecidas, no es que podés hablar de la inflación y no hablar de cómo entran y salen los dólares del país. No es que podés hablar de la inflación sin discutir por qué los precios de la comida en Argentina tienen que estar atados a los precios internacionales, cuando Argentina
es un productor de alimentos. No es que Argentina importa alimentos como le pasa a otros países. Argentina es un productor de alimentos. Entonces, Si no somos Chile nosotros. bueno, Argentina exporta alimentos, entonces lo que vos estás viviendo hoy es que los precios internacionales te determinan el precio nacional. Bueno, grandes discusiones que ha habido a partir del aceite, por ejemplo, de otras discusiones, pero haberle dado todo, como se le dio con la dictadura militar en los años 90, los grandes beneficios a las empresas, no hizo que Argentina tenga mejores precios y demás. Y se vuelve a repetir la misma receta. Si vos mirás el programa que hoy tiene Sergio Massa, es darle el dólar soja, el dólar Malbec, el dólar con una teoría de que si le das mucho a los grandes empresarios, eso va a reportar en beneficios. Eso no está pasando. Lo que está pasando es que tenés estallados los precios, que estás pagando, como bien decía ella, el precio de la naranja, un alimento básico. Y la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. Vamos a ir yendo y viniendo, estamos en la verdulería, estamos ahí. Déjame que presento también a nuestro invitado, Pollo Sobrero, ¿sí? Dirigente gremial, ferroviario. Gracias por estar aquí, con nuevo look, además. Muy bien, Pollo. A ver, salario mínimo 80 lucas ahora en abril, hay 3 tramos de aumento, ya sabemos, va a llegar a 88, después en junio. No alcanza ni siquiera para la canasta básica alimentaria, queda que unos pesos abajo, digo. Vos sos gremialista, a ver, ni siquiera con el salario mínimo logramos combatir, no alcanza esto. ¿Por qué? Porque el salario mínimo, además, es referencia para todas las prestaciones sociales, para el seguro de desempleo, para un montón de cosas. ¿Qué opinas? No, el diagnóstico yo creo que todos lo tenemos muy en claro. El problema es cuál es la salida. La solución. Miriam recién te estaba comentando lo que vemos todos nosotros, cómo llegamos hasta acá, y es así tal cual lo planteó ella. Ahora, el problema es que vos hiciste al pasar un comentario que me parece que es la clave de la discusión de la economía. Sí. Vos al pasar planteaste, bueno, la izquierda propone solamente el no pago de la deuda externa. Sí. Es que ese es el nudo de la cuestión, porque si vos tenés un país que cada 3 meses vienen y te dicen lo que vos tenés que hacer y no te permiten desarrollar una política independiente del país, es obvio que ya sabemos cuáles son las consecuencias. Acá el único objetivo que tiene el Fondo Monetario Internacional, que está esto que vos mirás, esto que vos decís, che, no puede ser que un kilo de naranja esté tanto, que un kilo de pan esté 500 pesos, es porque hay que pagar la deuda externa. Es fácil siempre echarle la culpa al fondo, a los de afuera. Digo, el déficit fiscal lo No, la culpa nosotros. Hay que echársela. A ver, pero déjame, a ver, el plan platita es nuestro, la emisión monetaria, millones y millones dándole la maquinita todos los días es nuestra, sea el partido que sea, el gobierno que sea. Digo, uno pide deuda, el otro le da la maquinita, el otro imprime, el otro el plan platita para ganar las elecciones. O sea, siempre la culpa es de afuera, nunca nuestra, que no lo sabemos gestionar. No, la culpa, claro que parte es nuestra de aquellos que se han endeudado y que han tomado deuda, como Macri, por ejemplo. Claro, es nuestra también toda la culpa tampoco es de Macri, porque ¿cómo? Fueron 4 años de gobierno. Yo creo un partido político. Pero discúlpame, yo creo que el problema es el sistema, porque Miriam recién hablaba, vos en el 74 tenías un 4% de pobreza y hoy tenés 60, 70. ¿Qué pasó en el medio? Esos son los responsables. ¿Qué quieren inventar? ¿Quieren disimularlo? ¿En algún momento hubo más consumo? Sí, claro, hubo más consumo, pero la línea de la pobreza, me estoy hablando de la pobreza estructural, siempre fue hacia abajo. Gobernó Alfonsín, gobernó Menem, gobernó Cristina, gobernó en la Alianza, gobernó Macri, gobernaron todos. Todos gobernaron. Vos sos una persona que ha combatido, que ha estado en la calle, que ha llevado adelante protestas. Lo hemos cubierto en 1000 oportunidades, de hecho yo personalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasó que estos últimos años no se vio a los sindicatos en la calle llevando adelante las protestas correspondientes? Digo, tenemos un sueldo mínimo vital y móvil que en realidad no alcanza, vamos a ser sinceros, no alcanza. Nos quedamos atrás con el dinero que ganamos los laburantes. ¿Cómo se recupera ese poder adquisitivo? La mayoría de los sindicatos ya no representan a los trabajadores, controlan a los trabajadores. Lo mismo en el gobierno de Macri, vos te acordás que ustedes lo cubrieron, cuando pedíamos el paro. Es fuerte lo que estás diciendo, o sea, los sindicatos ya no reclaman por los derechos de los trabajadores, sino que los controlan. A los trabajadores. No, y lo digo ¿Y eso qué significa? Que están en la rosca de poder más que defendiendo al laburante. Su bolsillo. Claro, sus negocios. De su negocio. Vos fijate, vos tenés Sacia. Sacia estuvo, Randazzo estuvo con Randazzo, después vino la Alianza, vino el macrismo, estuvo con el macrismo, hoy está Massa, está con Massa, mañana está Piñón Fijo y te canta chuchuá, chuchuá.
¿Por qué? Porque ellos van atrás de los negocios. Deberían haber elecciones, deberían cambiarse los secretarios. Es que el sistema está hecho para que en realidad no pase esto que vos estés diciendo. El sistema está hecho para que se mueran adentro de los sindicatos. Porque es imposible presentar una lista de oposición, es imposible que vos... A ver, nosotros ahora estamos en un plan de lucha por el tema de recategorizaciones, cosas internas del gremio. Sí. Invito al secretario general del gremio y me dice, los secretarios generales no van a asamblea. Se fue tramando la nota. ¿Cómo que no van a la asamblea? ¿Qué es una monarquía esto? Es decir, el tipo que vive muy bien a costa de que todos mis compañeros paguen una cuota sindical, más allá de los negocios que tienen, las terciarizadas, los negocios que tienen con los empresarios, porque los empresarios son parte del problema, ¿está? Sí, obvio. Entonces, ¿qué? ¿No pueden ir a ver a los trabajadores? Tienen que... Es una monarquía esto y nosotros somos los plebeyos que tenemos que ir a rendir tributos mientras que no tienen que dar ninguna explicación. Claro. Espero que haya salido todo lo que... Salió todo, pero hace un poquito de ruido tu micrófono y por eso te damos ese. Mientras tanto, una de las últimas consultas a la diputada Miriam Bregman. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Él dice, los sindicatos están, de alguna manera, se ocupan más de sus negocios, pierden poder de fuego, poder político también, pierden la calle, que lo ganaron los piqueteros, las organizaciones sociales también, al lado de los laburantes, es ¿no? así. Coincido plenamente con lo que dice el Pollo, por supuesto. Si hay un rol que hay que analizar y que hay que discutir en este momento es el rol de la dirigencia de la CGT y la CTA. Solamente se lo ven los actos oficiales, comiendo sanguchito y pidiendo un lugar en las listas electorales. Han desaparecido de la defensa de los derechos de los trabajadores en un momento que, como también decía el Pollo, hay un ataque al salario increíble. Entonces no puede ser que mientras la clase trabajadora cada vez vive peor, cuando el salario no te alcanza para llegar a fin de mes, cuando aumenta la precarización, el sobreempleo, decime una declaración. Si yo te pregunto, ¿cuál fue la última declaración que escuchaste a algunos de los dirigentes de la CGT y la CTA? No me vas a saber decir. O va a ser una declaración partidaria, donde están hablando de sus problemas partidarios. Pero hablando de la clase trabajadora... La última que recuerdo fue el aumento... Es una CGT peronista, es un el gobierno aumento peronista. del mínimo vital y móvil, en donde terminaron diciendo que absolutamente nadie se abstuvo a lo que terminó siendo el aumento. Y uno se pregunta, ¿pero ellos no son parte de eso también? No, pero es que es lo que dice él. Vos los podés escuchar hablando de problemas internos, qué lugar le dan a ellos, a sus hijos, a sus hijas, las listas. Una cosa bochornosa, mientras la clase trabajadora está sufriendo un ataque enorme. Y otro tema que también hay que introducir, el ataque que están sufriendo los jubilados y las jubiladas en estos días, donde le sacan los bonos en dólares y le dan un bono dual que no se sabe qué va a pasar. Yo quiero marcar este punto, porque durante el gobierno de Mauricio Macri, quienes hoy integran el Frente de Todos, hacían campaña con eso. Decían que Mauricio Macri había tocado el Fondo de Sustentabilidad, que eso atacaba a los jubilados. ¿Y ahora qué está haciendo Sergio Massa? Claro. Entonces es increíble que la dirigencia sindical no aparezca en esto. Perfecto. Miriam, hacemos un punto acá, porque tenemos más información. Vos tocaste tema ANSES también, temas jubilados, y precisamente es importante la información que vamos a dar. Mientras tanto...